de octubre del año 2022. Hoy hemos tenido una noticia triste de la Asamblea Legislativa, vergonzosa. Y es que la Asamblea Legislativa hoy aprobó la pesca de arrastre. Y aprobó la pesca de arrastre con apoyo de los diputados de Punta Arenas. Eso sí es vergonzoso, porque eso da mucho para sospechar que esa gente estaba comprometida con las empresas que mueven el negocio del camarón. Cuidado que no estén comprometidos más de la cuenta. Estamos hablando de los diputados puntarenenses que probablemente representan los intereses de las empresas ahí. Hace algún tiempo yo publiqué un artículo sobre la pesca de arrastre y la destrucción del patrimonio azul de Costa Rica. Este fue un artículo publicado, imagínense, en el 2017. Desde esa época yo tenía estas preocupaciones. Antes de entrar al programa mío de Historia por Media Calle, para continuar con la cosa de las elecciones y eso que hemos venido hablando y los partidos políticos, quisiera leerles dos artículos. La pesca de arrastre y la destrucción del patrimonio azul de Costa Rica, a propósito de ese acuerdo, de ese voto que hubo hoy allí en la Asamblea Legislativa. Que yo espero, sinceramente espero, que el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, lo vete. Eso significa que lo rechaza, que no lo firma y se lo devuelve a los diputados para que los diputados lo vuelvan a discutir. Los diputados, si lo discuten y lo vuelven a aprobar, entonces eso es lo que se llama resello legislativo y se lo imponen al presidente y lo mandan a publicar sin la firma del presidente a la Gaceta. Pero así el presidente puede salvar su responsabilidad ante eso. Si no recuerdo mal, en la campaña electoral, Carlos Alvarado ya se había pronunciado en contra de la pesca de arrastre, de manera que ahora tiene la oportunidad de rechazar esa ley vergonzosa votada en la Asamblea Legislativa hoy. El artículo que yo escribí dice así: en el proceso de la evolución, los seres humanos establecieron desde su origen y desde su separación como seres superiores una relación armónica con la naturaleza. Fue una relación de sobrevivencia que les enseñó a conocer la naturaleza, sus componentes, su entorno natural, sus posibilidades de existencia, sus relaciones con otros seres vivientes, con el resto de los animales. Aprendieron a conocer los alimentos que les eran útiles, necesarios e indispensables. No abusaron ni explotaron la naturaleza innecesariamente, ni destruyeron alimentos, ni la naturaleza que les facilitaba y garantizaba la vida. Con eso quiero decir que los hombres primitivos y los hombres anteriores de esas antiguas épocas, si necesitaban un fruto, se comían un fruto. Si necesitaban dos, se comían dos. Si necesitaban tres, cuatro, se comían los cuatro, pero no bajaban 10 para comerse 3 o 4. Solo la sociedad capitalista es despilfarradora de esto y es destructora de la naturaleza. Como está la economía del capitalismo orientada hacia el mercado y lo que les interesa es la gran producción para vender en abundancia y con control de precios, si los precios bajan, entonces o dejan de producir o productos que ya tenían los destruyen. La sociedad capitalista destruye constantemente alimentos para poder tener precios internacionales y precios locales. En ese sentido es una economía perversa, porque mientras miles, millones de personas en el mundo se mueren de hambre, el capitalismo destruye comida con el ánimo de mantener precios. Continúo con mi artículo. Probablemente primero fueron recolectores de alimentos, de los que la naturaleza generosamente brindaba. Su relación con ellos les enseñó cuáles eran beneficiosos y cuáles dañinos, cuáles saludables y cuáles venenosos, cuáles podían enfermarlos y cuáles curarlos. Esto es muy simple de comprobar y ver. Generalmente nosotros estamos rodeados de árboles y de arbustos con alimentos, y a veces vemos una frutita ahí preciosa en colores y todo, y no se le acerca ni un mosquito, ni tiene un solo piquete, ¿verdad?
¿Eso qué significa? Que los animalitos por alguna razón no lo comen. Y a veces vemos un fruto ahí todo feo y arrugado y toda la cosa, y lleno de mosquitos y de bichitos que se los comen y por todo lado, porque son saludables a esos animalitos. Es como cuando uno a veces muerde una guayaba, aún casi se encuentra en la mitad de la mano que le quedó a uno de la guayaba medio gusano, ¿verdad? Y uno ya se comió la otra mitad. Y uno no bota esa otra mitad, se la come también para tener el gusanito entero, ¿verdad? Bueno, así es. Tomaban, decía yo en ese artículo, los que necesitaban para su alimentación básica. No cogían más frutos que los que consumían. Así desarrollaron, por elementales que fueran, conocimientos botánicos de frutos, de árboles, de matas, de las cuales podían alimentarse, y hasta de conocimientos médicos rudimentarios que les permitía atender malestares físicos o sanar heridas. Así desarrollaron habilidades para tomar alimentos de árboles, de arbustos, de matas y del suelo. De la recolección de alimentos pasaron a la cacería de animales. Para ello tuvieron que desarrollar instrumentos de cacería, armas para cazar, de palos, piedras y luego metales. Aprendieron igualmente cuáles animales podían servir de alimento y cuáles no. Incorporaron la carne a su dieta, lo que ayudó a su desarrollo. Del mismo modo, desarrollaron conocimientos zoológicos, anatómicos, para saber dónde herir mortalmente a los animales y hasta para aprovechar sus pieles. Igual que con los frutos, no mataban más que lo que necesitaban para su consumo. Cuando se ven películas de leones cazando venados, este es el comportamiento que tienen. Matan lo que necesitan. No matan 100 venados para comerse uno, dos o tres. Con el tiempo, los seres humanos aprendieron a preservar parte de la carne. De la cacería pasaron a la pesca, actividad más compleja aún, porque había pesca de río, pesca de lago y pesca de lagunas y de mar u océano. Al principio, pesca de orilla, poco a poco, a medida que fueron desarrollando medios de transporte, pesca de aguas adentro, en lagos, lagunas o mares. Con esto tuvieron que desarrollar conocimientos de corrientes marinas, de sobrevivencia en ríos y aguas profundas, de mareas. El pescador antiguo necesariamente aprendió a nadar y a elaborar medios de pesca, arpones, redes, medios de navegación si los necesitaba. Las comunidades indígenas antiguas de Costa Rica, del Golfo de Nicoya, poblaron todas las islas del Golfo. Y en los basureros indígenas que se han estudiado, se han encontrado huesos de atún, que es un pez de mar adentro, lo que supone obviamente conocimientos de desplazamiento en las aguas del Golfo y del Océano Pacífico, de sus corrientes y de sus mareas. Cuando dije basureros, quiero decir basureros. Las comunidades indígenas tenían lugares para depositar sus desechos. De la pesca siguió la agricultura y con ello los procesos de sedentarización, de desarrollo aldeano o urbano, de domesticación de animales como de estratificación social. En todas estas actividades acumulativamente se iban dando los conocimientos y las especialidades en el proceso de la producción y de las relaciones que iban estableciendo con la naturaleza. Se dio la división del trabajo. Así los recolectores se especializaron en distintos tipos de frutos, los cazadores en caza mayor o menor y en aves, los pescadores en la pesca de río, de lagos y de mares, y los agricultores en sus diversos productos, más la domesticación de animales, así como en las tareas propias de la aldea. Cuando surgieron las sociedades que basaron su existencia y poder en la acumulación de riquezas, de tierras, de recursos naturales, de explotación de hombres y dominio de ellos bajo las formas de esclavos o siervos, se empezó a producir de modo extraordinario, más allá de lo que se necesitaba para consumir, y peor aún, ya modernamente, bajo el sistema capitalista, se llegó a producir alimentos en exceso al punto de que se destruían para no bajar los precios del mercado, aun cuando miles de personas no tenían acceso a esos alimentos y miles morían de hambre. Se botaban millones de sacos de café al mar para mantener precios mundiales de cosechas. Se destruían millones de racimos de banano
para no abaratar precios, por citar productos que son conocidos por los costarricenses. La pesca hoy es una actividad muy importante a nivel mundial. Costa Rica posee bancos atuneros, domos, de carácter mundial, de una riqueza inconmensurable, es decir, que no se puede medir, brutalmente explotada por empresas extranjeras, orientales, europeas y norteamericanas, sin que el país ni el gobierno pueda hacer mucho en su control, por la falta de medios para ejercer ese control soberano en nuestros mares o por complicidad de autoridades nacionales, de muchos gobiernos que han favorecido esa explotación casi sin ningún beneficio para el país y el pueblo costarricense, o porque no exigen a las flotas que explotan esos mares los niveles tecnológicos de rastreo de buques y de pesca que hoy existen. Se exige que parte de la pesca que se realice en aguas costarricenses se procese en Punta Arenas, pero tan solo una muestra para satisfacer la exigencia legal. El resto es llevado desde el mar, o mejor dicho, robado de nuestros mares sin pasar por controles nacionales. Ni los guardacostas nacionales están debidamente preparados para estas tareas de control, ni el tratado con Estados Unidos, que permite que sus naves militares naveguen nuestros mares, contribuya en el control de esta explotación ilegal del mar. En la década de 1940, el Partido Comunista, frente a la crisis de abastecimientos ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, propuso políticas de pesca para asegurar alimentos a la población que no llegaron a desarrollarse. Pescado a peseta era la consigna. Lástima que no hubo las condiciones desde entonces para haber desarrollado no solo una buena industria pesquera, sino también una buena flota nacional, con aguas oceánicas costarricenses que son 10 veces más grandes que el territorio nacional. Un país como el nuestro, con estas riquezas marinas, con más de 1,000 kilómetros de costa en el Pacífico, con poco más de 200 kilómetros en el Caribe, hace tiempo debió haber desarrollado una flota pesquera nacional del Estado o en sociedad con el sector privado nacional. El apoyo que da el gobierno a pesqueros nacionales llamados artesanales no es tan simbólico y muchos de ellos usan la gasolina que se les brinda para el trasiego de drogas. El subsidio en gasolina que se les da es de más de 10,000 millones de colones en combustible. El organismo que dirige la pesca nacional es cómplice de este negocio, de la falta de controles eficaces y de no retirar licencias a quienes delinquen en esta explotación irracional e ilegal, por lo que esta institución debería ser investigada con todos sus directivos, actuales y pasados, por la actual fiscal general de la República, que probablemente encontrará importantes negocios alrededor de esta actividad. Recientemente se ha puesto a discusión el permiso que este organismo ha dado para facilitar la llamada pesca de arrastre. Esto que les estoy leyendo es del año 2017, estamos en el 2020. La pesca de arrastre es un método de pesca. Es brutal en la forma en que se ejecuta. Se hace lanzando redes de deriva, lastradas, que van raspando el fondo marino para capturar todo lo que se encuentre en su paso. También se usan trasmayos y rastras. Generalmente tiene una forma de calcetín donde va cayendo o entrando todo lo que se arrastre. Estas redes son remolcadas por embarcaciones o buques. Actúan en esta pesca de arrastre barcos en pareja y hasta con 2 redes por barco. En estas redes cae todo tipo de animales marinos. Aquí no importan las especies que caigan en la red, aspecto que tampoco se puede precisar porque hay redes de arrastre especiales para cierto tipo de especies de peces o camarones. Las que emplean son para arrastrar todo lo que se pueda. Aquí lo que interesa es la mayor cantidad de peces y animales que se puedan atrapar o pescar, susceptibles de ser vendidas, incluidas las tortugas víctimas de esta pesca.
Este método de pesca no garantiza ninguna explotación sostenible ni evita la captura accidental de peces que no se quieran pescar. A propósito de eso que acabo de leer, un diputado ignorante, idiota, porque no le cabe otro concepto, dijo que no importaba lo que se pescara, porque todo aquello que sobraba de la pesca se podía convertir triturado en alimento para gatitos, en croquetas para gatitos, algo así dijo, casi textual. Solo un tarado mental puede decir una cosa como esa. La esencia de este método es capturar los peces de fondo. Las redes llegan al fondo oceánico, destruyendo todo el fondo marino, los corales, los ambientes naturales marinos, los ecosistemas propios del fondo oceánico, los organismos de ese fondo, el plancton y el alimento básico de muchas especies marinas. La pesca de arrastre altera totalmente las cadenas alimentarias de estos ecosistemas. Perjudica el hábitat de las especies que viven en esos fondos y lechos marinos. Altera el ciclo de vida e impide la reproducción natural, provocando en muchos casos extinciones de especies. La pesca y arrastre altera y daña todo el lecho y el hábitat marino al destruir y dañar irreparablemente biosistemas y al destruir los refugios naturales de muchas especies, los expone a los depredadores marinos, aumentando el daño ambiental y ecológico, al tiempo que reduce también a estas especies depredadoras que desempeñan un equilibrio natural. La pesca de arrastre, figurativamente, hace del fondo marino un desierto. La pesca de arrastre es similar en su efecto al que hace un arado agrícola cuando se pasa en la tierra. Con el arrastre, el moverse y alterarse el fondo marino, se produce una nube de sedimento, del fango marino, cuyo efecto es igual a como si alguien se metiera en una nube de ceniza volcánica. La pesca de arrastre se hace a profundidades mayores a los 500 metros y hasta los 1000 metros o más, según el tipo de pesca. Miles de toneladas de productos marinos extraídos de esta forma se desechan por extraer los que son rentables económicamente o por aquellos peces que tienen mayor valor comercial. Pero eso que se desecha ya no es útil. Eso que se desecha es lo que ese diputado tonto quiso decir, o dijo más bien, que se podía convertir en croquetas de comida para los gatitos. Cuando se habla de la explotación que se hace en nuestros mares de los tiburones por arrancarles sus aletas, desde el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, se han producido protestas organizadas contra esta pesca. A nivel mundial se ha detectado una disminución de muchas especies de peces. Por eso se han tomado medidas internacionales para prohibir la pesca de arrastre por su efecto nocivo. En 1900, el 90% de los bosques de Costa Rica era de bosques primarios. En estos 120 años apenas hemos recuperado un 10% de ellos. ¿Queremos eso mismo para nuestros mares? Uno de los filones de interés de la pesca de arrastre es la pesca de camarón, la cual se puede compensar con la acuicultura, que facilitaría un método más sostenible sin perjuicio para los sistemas marinos. Acuicultura es cultivar camarones, que se puede hacer. Hay que acabar con este método criminal de destruir nuestra riqueza marina. Hay que hacer efectiva la prohibición establecida por la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, de usar este método de pesca en Costa Rica, que hoy, con la votación que hicieron los diputados, violaron esa resolución constitucional de la Sala Constitucional. Así lo resolvió por sentencia la Sala Constitucional el 7 de agosto del año 2013. Y hay otras más recientes. ¿Por qué no se cumple con esa resolución de nuestro máximo tribunal constitucional? ¿Qué intereses hay en juego? ¿Por qué el actual gobierno
me refería al gobierno de Luis Guillermo Solís, pero también el de Carlos Alvarado, sus ministros, especialmente los del ramo, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, Incopesca, se empeñan en violar esta resolución. Es que hay intereses como el del cementazo alrededor de la pesca del arrastre. ¿Cuáles intereses se representan en Incopesca? ¿Los del país o los de las empresas navieras explotadoras de las riquezas marinas y destructoras de nuestro patrimonio azul? ¿Cuántos millones de dólares se mueven en este negocio? Los diputados que en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa están impulsando el proyecto de ley, me refería al gobierno anterior, pero igual este, que pretende rehabilitar la pesca de arrastre en Costa Rica, ¿están mojados como los del cementazo? Esta es una pregunta que no está contestada realmente. Hay convenios internacionales que prohíben la pesca de arrastre. ¿Por qué no los firmamos? Hay leyes nacionales que la prohíben y 2 resoluciones de la Sala Cuarta que la prohíben. ¿Por qué el gobierno y el presidente se oponen a acatar la resolución judicial? Este incumplimiento del presidente y de las autoridades de Incopesca no merecen acusación penal. Claro. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Acaso no puede actuar de oficio ante una flagrante violación de la resolución judicial de esta naturaleza, de un delito contra la naturaleza, la ecología y la biodiversidad marina nacional? La fiscal general de la República debería abrir expediente para investigar la posible corrupción alrededor de esta situación que se hace y mantiene contra resoluciones de la Sala Cuarta y la posible corrupción que puede haber habido entre los diputados para votar esa ley hoy, especialmente con los diputados de Punta Arenas, donde están las camaroneras que han estado impulsando esta ley. El sistema económico nacional y las políticas públicas del actual gobierno del Partido Acción Ciudadana en este sentido es contrario a provocar la mayor armonía con la naturaleza. Responde a intereses económicos muy poderosos, extranjeros y quizás algunos nacionales. Se está destruyendo nuestra riqueza marítima, provocando desempleo, hambre y acabando con el patrimonio azul costarricense. El pasado lunes, un grupo de pescadores artesanales de Punta Arenas vinieron aquí a San José a defender que no se aprobara la pesca por arrastre. En la angostura de Punta Arenas fueron atacados por hordas, por grupos organizados de personas pobres, tirándoles piedras a los buses en los que ellos venían. Que esas personas pobres, defendiendo la pesca de arrastre sin ser pescadores, eran sin lugar a dudas personas pagadas por las empresas camaroneras, y en el ambiente de hambre, de desempleo, de miseria que hay en la zona costera y en Punta Arenas y con la situación de la pandemia, no es nada raro que mucha gente se preste a recibir pagos de esa naturaleza y ponen a pelear a pobres con pobres, a pescadores con gente pobre de sus mismos barrios. Esto es una vergüenza verdaderamente. Da tristeza esta situación que se ha provocado en el puerto. Se está destruyendo nuestra riqueza marítima, provocando desempleo, más hambre y acabando con el patrimonio azul costarricense. Por lo menos digámoslo con fuerza. El presidente de la República, antes Luis Guillermo Solís y hoy Carlos Alvarado Quesada, del Partido Acción Ciudadana, que está gobernando el país, la Junta Directiva de Incopesca, los diputados interesados en establecer la pesca de arrastre y sus socios o quienes influyen en este organismo y en la Comisión Legislativa o en estos personajes, están acabando con la riqueza marina de Costa Rica. Son sus principales destructores intelectuales y merecen el peso de la ley por violentar y no acatar las resoluciones de la Sala Cuarta en este sentido, que prohíben este tipo de pesca. Y el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, hace 3 años, que quiere continuar el cambio que Luis Guillermo Solís nació, realmente quiere continuar con esta destrucción del patrimonio azul de Costa Rica. Hoy aprobaron esa ley. Si el presidente no la veta,
significa que estaba de acuerdo con que se destruyera ese patrimonio azul. ¿Tiene el presidente de la República ahora la posibilidad de vetar la ley cuando le llegue a la casa presidencial para no publicarla en la Gaceta, rechazarla y decirle a los diputados que por razones constitucionales, por la necesidad de defender el patrimonio azul costarricense del océano, no la va a firmar? Que vuelvan a discutir eso y que la vuelvan a ver si la aprueban o no la aprueban. Pero de todas maneras ya no será responsabilidad del presidente, será nuevamente de esos diputados. De mantenerse esta situación hay que castigar al gobierno y a su partido Acción Ciudadana en las próximas elecciones. Urge que se vayan del gobierno de la República. Si esta situación persiste. Bueno, ahí está el artículo que yo hice en el 2017. Un articulito un poquito fuerte, pero sigue teniendo vigencia. Es vergonzoso verdaderamente lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa. Queda la moral de los costarricenses, el orgullo de los costarricenses, la educación que por años se ha venido inculcando en niños y en jóvenes en los colegios de defensa de la naturaleza, del medio ambiente. Esa reserva educativa ojalá se convierta en una reserva en el corazón y en la mente de los ciudadanos para combatir la aprobación de esta ley. Escribamos al presidente, mandemos telegramas en la red de la informática, por medio de las computadoras, digámosle al presidente que no firme la ley de arrastre, que no le dé el aval, que la rechace, que la vete. Esa es nuestra tarea inmediata y patriótica, la que tenemos que afrontar a partir de este momento, del día de hoy, porque hoy fue aprobada esa ley horrorosa y vergonzosa en Costa Rica. Bueno, ese era mi primer artículo que quería leerles relacionado con esta situación. El otro que publiqué hoy en Facebook ya lo ha reproducido un medio de comunicación, surcosdigital.com y otros medios. Está relacionado con otra situación pavorosa que se está dando en Costa Rica, que se está sometiendo a proceso legislativo, que es la de quitarle el apoyo económico al Ministerio de Cultura y a sus instituciones. Y quitarle el apoyo económico a la cultura es prácticamente cerrar programas, cerrar instituciones, acabar con todas las posibilidades de enriquecer intelectualmente, emocionalmente en las artes, las ciencias, las letras, la cultura en general a nuestro pueblo, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los ciudadanos en general. Lo que hemos logrado hasta hoy es bastante exitoso en el país, pero estamos a punto de echarlo a la basura. El artículo que publiqué hoy dice así: defendamos el derecho humano de la cultura, que no se cercene el presupuesto de las instituciones culturales costarricenses. Cuando hablamos de la cultura costarricense, generalmente nos referimos a nuestro propio modo de ser, de los costarricenses, a nuestras raíces históricas, a las que contribuyeron a formarnos como seres humanos, como ciudadanos, como las personas que somos hoy, herencia de nuestros padres y abuelos que vivimos dentro de la sociedad costarricense, en el marco de una convivencia democrática, con valores cívicos, morales, políticos, religiosos, que no son maná del cielo, sino que son resultado de una construcción social que empezó en el hogar, en la familia, y continuó en la escuela, el colegio y la universidad, en los que tuvieron oportunidad de concluir sus estudios hasta la universidad, y en la iglesia también. La cultura es el conjunto de los conocimientos, ideas y valores que también se adquieren, forman y consolidan por la lectura, el estudio y por las diversas formas de trabajo
así como por las distintas maneras de convivencia social, de relaciones sociales, por las tradiciones, usos y costumbres, modos de vida, formas de comportamiento sociales e individuales que heredamos en las que participamos desde pequeños. La cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales, tangibles e intangibles, que recogemos de nuestros antepasados, que vivimos en nuestro presente y heredamos enriquecidos a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Así tenemos la cultura costarricense, que es la que nos distingue y nos reconoce frente a otros pueblos y naciones. La cultura es la expresión histórica de nuestra convivencia y desarrollo social. Es la herencia material e inmaterial que recogemos bajo la forma de patrimonio cultural, que de manera amplia abarca idiomas, creencias, conocimientos, ideas, objetos elaborados por los hombres, sus obras en general como las hay en Costa Rica. La cultura es histórica, es precisa, concreta, responde también a momentos históricos, así como también tenemos la cultura universal, haciendo que cada pueblo tenga su cultura, expresada en sus particularidades que provocan en mucho hoy los grandes procesos migratorios de turistas para ir a otras regiones o países, para ir a observar y admirar las obras que se construyeron en el pasado remoto o para ir a observar museos donde se resguardan para este deleite las obras de las distintas manifestaciones de las diversas artes, las ciencias y la música. ¿Acaso no atraemos turistas con estos propósitos de valorar lo que cuidamos como ese patrimonio histórico-cultural de nuestro país? Por esta razón, también los pueblos y las sociedades han construido museos, bibliotecas y archivos nacionales, centros de rescate de este patrimonio humano, y los han construido y apoyado para su existencia desde tiempos inmemoriales, porque son el sitio justo de mantener en estas instituciones los documentos físicos que nos testimonian ese desarrollo cultural para comprenderlo mejor, para entender mejor nuestro presente y para poder soñar nuestro futuro. En Costa Rica este esfuerzo empezó a hacerse desde el siglo XIX con una sociedad más pobre en recursos económico-financieros que la actual, en una sociedad con menor conocimiento y estudios de su población que la actual, con menos posibilidades físicas y materiales para la conservación de documentos, libros, periódicos, obras de arte en general, que las que tenemos hoy. Pero en esos tiempos habían las personas ilustradas, talentosas, inteligentes, visionarias del futuro, que previeron la necesidad de desarrollar esas instituciones de la memoria nacional. Y hubo sobre todo los personajes políticos, presidentes y diputados, personas cultas y educadas que entendieron la importancia de este acervo cultural e histórico para darle los recursos financieros, económicos y los apoyos estatales que les permitieran su existencia y su desarrollo constante y permanente y pudieran ser accesibles al mayor número de personas y ciudadanos. El Archivo Nacional de Costa Rica fue creado en 1881, hoy con una gran cantidad de funciones y especialidades archivísticas como el depósito y la conservación de los protocolos notariales. El Museo Nacional fue creado el 4 de mayo de 1887. En 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República con don Pepe Figueres entregó el edificio del cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para que lo desarrollara como un museo. La Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, que se fundó el 13 de octubre de 1888 y con ella crecieron a su amparo y protección las bibliotecas públicas costarricenses que en algunos cantones son grandes y muy importantes. Conozco la de Guadalupe y conozco la de Desamparados y la de algunos distritos también. La Biblioteca Nacional está adscrita al Sistema Nacional de Bibliotecas,
como ente en la dirección y organización de las 57 bibliotecas públicas en las 7 provincias del país, y a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de Bibliotecas Nacional de Iberoamérica. Esta cosa es muy importante. Esa asociación, ese vínculo que tiene la Biblioteca Nacional con esta Asociación de Estados Iberoamericanos nos cuesta al año, si no me equivoco, algo así como $1,500 estar perteneciendo a ella. Bueno, quieren quitarle a la Biblioteca Nacional $1,500 para que no siga perteneciendo a la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas. Ajá. Pero esa pertenencia, esa asociación a ese organismo internacional le permite a la Biblioteca Nacional mover en favor de la Biblioteca Nacional casi $50,000 al año. Vean si son estúpidos o no los diputados que quieren quitarle $1,500 que producen 50,000 millones a la Biblioteca Nacional. No hay gente más idiota que esos, por supuesto. No tienen otro calificativo. En el caso de nuestra Biblioteca Nacional, tiene documentos desde el siglo XVI. Estas instituciones sagradas de la cultura costarricense tuvieron distintas sedes físicas hasta que poco a poco, con visión histórica, se les fueron dando sus mejores edificios propios y permanentes, y se les fueron asegurando sus fondos de mantenimiento y funcionamiento, pero también de crecimiento. El Archivo Nacional, el Museo Nacional y la Biblioteca Nacional constituyen hoy los 3 pilares más importantes de nuestra identidad nacional, de la identidad nacional costarricense. Allí se conservan documentalmente todas aquellas piezas que de una u otra manera informan, dicen sobre lo que somos nosotros, sobre lo que hemos sido. Y eso está en consulta diaria a las 24 horas del día, hoy por medio de internet, para todos los costarricenses y para todos los seres humanos del mundo que quieran meterse en el portal de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o del archivo, para vernos, para conocernos, para apreciarnos, para querernos, para decir Costa Rica pura vida. En el campo de la cultura costarricense, el gran viraje lo dio el presidente José Figueres en su segundo gobierno constitucional, 1970-74, cuando fundó el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte en 1971. La parte de deporte ya se hizo en un ministerio aparte. Con el antecedente de que en los tiempos de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1948, el profesor extraordinario, literato Isaac Felipe Azofeifa Bolaños, el que llegó a ser después presidente de la República, Daniel Oduber Quirós, y otro de los grandes intelectuales e historiadores de Costa Rica, Carlos Monge Alfaro, presentaron una propuesta a la Junta de Gobierno para la creación del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Ese fue el mismo Figueres que unos años después dijo, ¿para qué tractores sin violines? Nada más filosófico que eso. Es decir, ¿cómo íbamos a tener desarrollo industrial, tecnológico, de trabajo si no iba a haber violines, y no iba a haber artes, y ciencias, y pintura, y música? Extraordinaria filosofía del presidente don Pepe. Por iniciativa luego de Alberto Cañas Escalante, gran escritor, narrador, novelista, cuentista, diputado, ministro, embajador, de todo fue, en 1963, en el gobierno de don Chi Corlich, de Francis Corlich Belmarcich, se propuso crear, adscrito al Ministerio de Educación, un organismo encargado de atender todo lo atinente a las necesidades de aprendizaje y desarrollo cultural de Costa Rica. El mismo Alberto Cañas, en 1970, como diputado, propuso el proyecto para la creación del Ministerio de Cultura
Juventud y Deporte. Junto con el apoyo de Fernando Bolio Jiménez, hombre muy distinguido en la vida política nacional, canciller de la República, diputado, ministro de Educación, embajador extraordinario en algunos países. Fue Fernando Bolio también el que impulsó la creación de las editoriales más importantes del país, la editorial Costa Rica y las editoriales de las universidades estatales. A Fernando Bolio Jiménez le debemos eso. Y el propio presidente José Figueres. En el ministerio se concentraron las instituciones del Consejo de la Política Pública de la Persona Joven, el Sistema Nacional de Bibliotecas. Como sistema está haciendo poco en esta defensa. El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, la Editorial Costa Rica, la Orquesta Sinfónica Nacional, así como la designación y declaración de los premios nacionales de cultura, el Premio Nacional Magón, que es el máximo galardón que se le da a un costarricense en el campo de la cultura y las letras, y el García Monge, Premio García Monge, que es el premio que se hace también en reconocimiento a los que hacen divulgación cultural periodística. El ministerio asumió la tarea de definir y dirigir hoy la política nacional de cultura y juventud y deportes en una parte de su historia para fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar la participación de todos los sectores sociales en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica nacional. En 1992 se le dio al Ministerio de Cultura el edificio de la vieja Fábrica Nacional de Licores ahí en el Parque Morazán, que es un edificio que viene desde mediados del siglo XIX. Las tareas que por ley y misión histórica tiene el ministerio son las de promover e incentivar la producción y difusión cultural y artística en sus diversas manifestaciones a nivel nacional, regional y comunal, con la finalidad de estimular y apoyar a los creadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidad en general, rescatar, conservar, proteger y divulgar el respeto por nuestro patrimonio arquitectónico, documental, bibliográfico, arqueológico, natural e intangible, y el de crear espacios y oportunidades que incrementen la participación de la juventud sin distingos de género en todos los ámbitos de la vida nacional. Actualmente tiene a cargo los siguientes órganos y dependencias: la Dirección de Cultura, el Departamento de Fomento Artístico Cultural, el Departamento de Publicaciones, el Departamento de Promoción Cultural Regional, la Dirección del Sistema Nacional de Bibliotecas, el Departamento de Bibliotecas Nacionales, el Departamento de Bibliotecas Públicas, la Dirección del Centro de Producción Artística y Cultural, la Dirección de Bandas y los siguientes órganos: Consejo Nacional de la Política de Persona Joven, Sistema Nacional de Bibliotecas, Centro Nacional de la Música, el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Archivo Nacional, el Sistema Nacional de Educación Musical, el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Museo Nacional, el Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y el Centro Histórico José Figueres Ferrer, que está ubicado en San Ramón. Junto a estas instituciones también existe el Archivo Eclesiástico Bernardo Augusto Til, muy importante para la cultura nacional, no solo para la religiosa. Tan importante es que antes de 1887
prácticamente todos los registros de nacimiento, de primera comunión, de casamientos, de muertes se hacían en el registro eclesiástico. ¿Por qué? Porque era en la iglesia donde se hacían todos esos procesos ceremoniales. Entonces la iglesia guardaba la fe de bautismo y todas las demás actas. Y eso constituye hoy un patrimonio riquísimo. El Archivo Nacional de Costa Rica, que fue creado allá por 1887, a partir de ese momento lleva todos los registros relacionados con las personas: nacimientos, casamientos, divorcios, adopciones, matrimonios, muertes, todo eso, ¿verdad? Entonces, esa parte anterior a 1887 se conserva muy bien conservado y cuidado por la Iglesia Católica de Costa Rica en sus archivos, en el archivo ese general que se llama Bernardo Augusto Tillen, nombre al segundo obispo de Costa Rica. Ahí se conservan eso. Por eso es muy importante. Si alguien quiere hacer una investigación genealógica de sus antepasados, en una parte la hace en el registro nacional y en otra tiene que ir al archivo eclesiástico. Cuando hoy los diputados están cercenando el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura y lo están macheteando, es como si agarraran una res a machetazos y la cortaran por todos lados sin saber qué cortan, como quien corta una res en un matadero. Están atacando a todas estas instituciones, están creando las condiciones de su destrucción, desaparición y de inmovilidad nacional y de inmovilidad institucional. Son carniceros de la cultura los diputados que están haciendo eso. Así se les debe titular. Están minando los bienes, riquezas, monumentos de carácter que tenemos como nación, como pueblo, que han pasado de generación en generación, que son las bases de nuestra identidad nacional. Son los elementos que nos distinguen como una comunidad plural de personas. Están castrando los diputados la posibilidad de continuar recogiendo el acervo cultural que producimos. Se está golpeando a la cultura como un derecho humano. Esos carniceros de la cultura que están allí en el nuevo edificio Cuesta Moras. De personas incultas, ignorantes, alejados del saber, de la lectura y del conocimiento básico de la historia costarricense y de conocimientos básicos de cultura general, se puede esperar cualquier cosa y cualquier reacción para pensar que pueden considerar que estos elementos, instituciones, órganos y dependencias que se agrupan en el campo de la cultura en un periodo de crisis como el que vivimos pueden no ser importantes y que pueden disminuirse en sus gastos de mantenimiento casi hasta desaparecerlas. Al contrario, en un periodo de crisis como este es cuando hay que fortalecer estas instituciones y la cultura nacional y costarricense. En un periodo como el que vivimos de inserción en la economía global y de tratados de libre comercio, donde tienden a desdibujarse las naciones y los países, como en los países europeos, tenemos que fortalecer los elementos de la identidad nacional y de nuestra cultura costarricense para poder sobresalir en ese mapa global. Pero diputados de la nación, representantes populares del pueblo costarricense, es inimaginable que puedan meter tijera justo a las instituciones encargadas de exaltar, preservar y proyectar lo mejor de los costarricenses, su cultura, su tradición, sus valores esenciales, su identidad nacional. Perdónenme que lo piense, pero solo siendo una persona tarada mental, que esté loca o haya perdido el juicio, puede actuar de esa manera. O siendo personas imbéciles, es decir, que sean poco inteligentes por padecer una deficiencia mental que les impide actuar con sabiduría, con visión de futuro, con perspectiva, o que sean estúpidos, que carecen de la inteligencia y el entendimiento para comprender los actos que realizan. Parto de la idea de que los señores diputados no caen en estas categorías. Espero que la Asamblea Legislativa en su nuevo edificio no omnile el entendimiento,
la capacidad de razonamiento de los ciudadanos diputados no los egolatrice al extremo de que su autovaloración, su autoestima, su autoadoración exagerada, su autopercepción de su condición de diputados no los haga sentirse dioses del Olimpo costarricense sin darse cuenta que pueden estar en una simple tontera, que es donde están los tontos, porque solo así se puede actuar contra la cultura costarricense, haciendo tonterías, que es la cualidad de los tontos. Bueno, este articulito lo escribí hoy en la mañana, furioso, por supuesto, enconado, al comprender que la Asamblea Legislativa, donde están diputados que salen electos por los partidos políticos, que salen electos de esos procesos electorales que hemos venido analizando, donde usted que me ve y me oye, vota por partidos y por esos diputados que salen ahí y producen exactamente estas locuras, la pesca y arrastre, esta carnicería con la cultura y sus instituciones. ¿En qué país estamos? ¿Qué diputados escogemos? ¿Qué diputados proponen los partidos políticos para que la gente vote por ellos? Son cosas que hay que atenderlas, son cosas que hay que pensarlas, son cosas que no pueden pasar desapercibidas. Estamos en este momento a las puertas de iniciar un nuevo proceso electoral. Hoy estamos 22 de octubre. El 1 de enero faltan 2 meses y una semana. El Tribunal Supremo de Elecciones publica el calendario electoral de la próxima campaña presidencial y de las elecciones que culminan el primer domingo de febrero o el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda. De manera que estamos ya, oígase, a 14 meses de elegir un nuevo presidente. Y los partidos políticos que ya están todos preñados de criaturas, de óvulos, de fetos en crecimiento con sus candidatos presidenciales y con sus candidatos a diputados, a punto de parir en cualquier momento sus nombres. Algunos ya han sido paridos fallidamente, ya se han quemado, otros están en vientre todavía, en vientre electoral, otros van a ir saliendo poco a poco de ese vientre electoral, pero nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación de irlo saber qué tan bonitos son, cómo pintan, qué nos pueden llegar a ofrecer, qué se pueden comprometer. Un proceso electoral es para elegir representantes populares, representantes del pueblo. La soberanía radica en el pueblo. La soberanía popular se expresa por la voluntad que se deposita en las urnas para elegir un presidente que debe gobernar en favor del pueblo, no en contra del pueblo, que no se puede convertir en un autoritario, en un déspota, en un tirano, en un dictador, en un sátrapa. No, su gobierno tiene que ser armónico con el pueblo, tiene que conducir a producir la mayor felicidad del pueblo. Ese concepto de la mayor felicidad viene desde Aristóteles, desde el siglo V antes de Cristo. Lo desarrolló también Bolívar y lo desarrollaron los próceres latinoamericanos. Y en Costa Rica también nuestros primeros gobernantes hablaron de la felicidad del pueblo, porque ese es el objetivo de gobernar, producir el mayor bienestar, la mayor felicidad posible, resolver los problemas del país, de los ciudadanos. Ojalá producir todas las fuentes de trabajo posibles para que no hayan 600,000 desempleados hoy, para que no se reduzca el número de mujeres cabeza de familia, que ya se han perdido 75,000 mujeres de ese tipo. Hoy tenemos 250,000, antes teníamos casi 300 y pico mil. Bueno, esa es la tarea de un gobernante y esa es la tarea de los diputados, ir a hacer las leyes
que mejoren las condiciones de vida, de trabajo y de seguridad social de las personas, que estimulen la producción para que siempre haya trabajo. Bueno, estamos a punto en este proceso electoral de encontrarnos con los espejos de esos partidos políticos, los que están en asamblea y los que no están en asamblea, que ya están caminando en ruta a las elecciones del 2022. Nuestra responsabilidad es escoger bien, o exigirle también a los partidos que nombren las mejores personas, las más responsables. No con títulos profesionales, también se necesitan, sino las mejores personas, honradas, honestas, que piensen en usted, en el ciudadano, que piensen en nosotros, la nación costarricense, en la patria costarricense, en el patrimonio ahora sí cultural, geográfico de nuestra riqueza natural, en tierra y en mares, que defiendan eso porque eso es parte de nuestro entorno vital. Si tenemos una buena geografía, buenos recursos naturales, si están protegidos los bosques y nos permiten respirar mejor, si están protegidos los océanos que nos permitan alimentarnos también, mejor para todos nosotros. Entonces, en un proceso como este, de elecciones que ya están a la puerta, nuestro deber es poner atención por quién vamos a votar, por personas y por partidos. Obviamente, para votar por esas personas hay que votar por partidos, pero exijámosle a esos partidos que pongan entonces las personas adecuadas, las correctas, las que puedan enmendar en mucho este papel indecoroso, vergonzoso que está haciendo esta Asamblea Legislativa. No se puede llevar ahí gente ignorante, no por falta de estudios, gente ignorante porque han hecho de la ignorancia su oficio, su modo de vida, su modo de trabajo, porque viven también de la explotación de la ignorancia. Muchos de esos diputados viven de eso, de la explotación, de la organización, de la explotación de la ignorancia y de los que son ignorantes. Atendamos esta situación para ver si en el próximo proceso electoral podemos exigirle a los partidos políticos una mejor escogencia de nuestros representantes populares. Y a la dignidad de ese edificio, supongamos lo que la tiene, nuevo parlamentario, lleguen con orgullo aquellos diputados y representantes populares que se puedan sentir dignos de la representación popular, dignos de representar a la nación costarricense, dignos de representar al pueblo costarricense, y que no sean dignos de representar intereses espurios de compañías camaroneras o de compañías extranjeras o de negocios turbios de empresarios y de empresas que quieren hacer negocios a través de nuestras leyes en perjuicio de Costa Rica y del pueblo costarricense. Hoy vamos a cerrar aquí nuestro programa con la lectura de estos dos documentos que yo he redactado a propósito de esta historia por media calle que se construye en la Asamblea Legislativa y que nos permite por lo menos vomitarla en la cara de los diputados que han estado actuando tan vergonzosamente y tan indignamente. Muy buenas noches.